Bienvenidos a la sala del pecado. ¿Cómo fue tu primera vez? Lo que tú sientes aquí, tú lo sientes allá abajo. Entonces aquí nace la maravillosa idea de mi mamá de comprar un vibrador. Perdí mi virginidad. Tú ya puedes quedar embarazada. Surge esta conversación de la pornografía. Mi cuerpo es un templo y yo soy la única que permite quien lo puede ver, tocar, etc. Bienvenidos a la sala del pecado. No mentiras. Bienvenidos a Madre al desnudo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos da vergüenza tocarlo, pero hoy lo vamos a tratar con total naturalidad y sin tabúes, desde la confianza y la transparencia. Bienvenida, Shanti, a este espacio increíble. Hola. Donde vamos a tocar, como ya lo dije, temas que a muchas personas les da un poco de temor Sí. poderlos tocar. Bueno, para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta. Ok. ¿Qué recuerdas de ese proceso que viviste entre pasar de tu niñez a la adolescencia? O sea, ese proceso entre la niñez y la Sí. adolescencia. Bueno, qué pregunta tan rara. Porque como yo siento que lo primero, uy, qué fuerte, espérate, mucha información llegando a mi cerebro, muchos recuerdos. Yo creo que lo primero que recuerdo es el colegio, el uniforme del colegio. Se me viene, cuando tú me dices como la adolescencia, se me viene full el uniforme del colegio y mi contextura hiper mega flaca, porque yo de verdad era súper flaquita, yo era un palillito. Y se me viene a la cabeza como esta situación incómoda que los niños malos generaban en el colegio, como ese señalamiento de los cuerpos femeninos, entonces las que ellas son más voluptuosas, ellas son súper flaquitas horribles, ellas no sé qué, sí, entonces como que eso es lo primero que se me viene a la cabeza, como que recuerdo de ese proceso entre la niñez y la adolescencia es como el colegio y mi cuerpo. Me acuerdo de mi cuerpo que es súper delgaditico, piernitas flaquitas. Si el bracito aquí es flaquito, imagínense, era más flaquito en ese momento. Sí, o sea, con la carita así como flaca, porque yo siempre he tendido a ser así como flaquita también. Entonces, como que la primera imagen que se me viene es esa. Yo creo que ya avanzando un poquito más en el tiempo, se viene mi periodo, cómo me llegó el periodo. Em, bueno, hay que tener algo muy importante aquí y es que mi mamá siempre me mostró eso como muy natural. Nunca fue como algo oculto, como, no, es que no me puedes ver poniéndome una toalla, no, sino mi mamá y yo siempre hemos tenido la confianza de mostrar la naturalidad de nuestros cuerpos desde muy pequeña, porque frase que le aprendí a mi mamá y a mi abuela: mi cuerpo es un templo y yo soy la única que permite quien lo puede ver, tocar, etcétera. Y ellas, como me enseñaron eso, me enseñaron a admirar mi cuerpo desde la perspectiva amorosa, educada, ve, esto está bien, esto no está bien. Ambas, mi abuela y mi mamá, son las únicas que pues he permitido y permitiré contigo siempre que veas mi cuerpo y aún lo hacemos. O sea, ahí tenemos la facilidad de que me veas y que yo te vea, pero no en un morbo, ni mucho menos, sino desde la naturalidad de una madre y una hija, que creo que muchos hijos no tienen esa naturalidad, O esa sus papás. confianza, un Sí, tema de confianza, ¿no? porque yo siento que les da como vergüenza, o no, que no me mire, adiós, no sé, pero nosotras como que nunca tuvimos ese problema. Entonces, al no tener nunca ese problema, mi mamá siempre era como súper tranquila a la hora de ponerse la toalla, decirme tengo el periodo, yo la veía, ella claramente en algún punto me empezó a preparar y me dijo como, bueno, estás entrando a lo que posiblemente te llegue el periodo, hay que prepararte. Entonces yo llevaba al colegio una cartucherita con 2 toallas higiénicas, con unos cookies, ay, mis cookies tenían figuritas, los días de la semana, unos cookies demasiado Pues son tiernos, cookies de cookies tiernos. Yo me niña, acuerdo era que de eran unos niña. coquitos naranjas, yo me acuerdo demasiado que eran coquitos naranjas. Y
pañitos húmedos. Entonces ella me decía cualquier cosa, tú estás ahí preparada, tú ya sabes cómo funciona, listo. Entonces yo ya tenía la mentalidad de que en algún punto eso iba a suceder, como que era algo normal. Claro, entonces yo, así pasó, me acuerdo mucho que era un 7 de velitas, claro que sí. Estábamos aquí en la casa, yo entré al baño y estornudé. Y cuando estornudé sentí algo diferente allá abajo. Y claro, lo primero que hago es gritarle, mamá, ven, no sé qué. Mi mamá llega, me dice, muéstrame. Le muestro mis cuquitos de perrito, de lo que fuera en ese momento. Y ella no me dice nada. Ella no me dice, hija, vamos a ponerte una toalla, hija, te llegó el periodo. No, ella me mira y lo primero que me dice es, tú ya puedes quedar embarazada. Ya, o sea, ella no me dice nada más, o sea, ella no me dice tranquila, todo va a estar bien, no. Ella me mira y me dice, tú ya puedes quedar embarazada. No, ustedes vieran, o sea, en mi cabeza de niña, porque hay que ser muy sinceros, yo siempre he sido demasiado niña, o sea, yo jamás he tenido el afán o la necesidad de crecer. De verdad, yo creo que yo soy de la población más pequeña en el planeta que siempre es como, no, déjenme teniendo 5, no quiero tener 18, por favor. Siempre fue así, o sea, yo no quiero crecer, yo me quiero quedar a este lado. Entonces, claro, cuando mi mamá me dice, ya puedes tener Es más bebés. que eso, es que Chanti ha vivido sus etapas de acuerdo a la edad, ¿sí? O sea, como que no ha querido ser grande siendo Total. pequeña, Sí, entonces no, ella siempre quemó sus etapas de a la su tiempo. forma que era. Y no, y ella llega y me dice, ya puedes tener bebés. No, amigos, de verdad, a mí se me explotó algo por dentro. Yo, ¿qué? Y no, y aparte, es que ahí no termina todo. Mi mamá me dice, ya puedes tener bebés. Dice, mamá, Glory, ve para acá. Llama a la abuela, ¿no? Porque obviamente éramos las tres muy íntimas ya en ese momento con todo lo que tenía que ver con. Llega la abuela al baño. Mi mamá le dice, no, es que Chantilla le llegó el periodo. Mi abuela se ataca a llorar en el baño. No, no, y yo, la niña, se nos creció la niña. Y salió, se fue a la cocina y yo, Y volvió y la abrazó, y me ella sí le dio abrazó. todo un ritual de emoción, ¿no? Estás grande, estás creciendo. Y yo, Ella, Chanti, pero eso es normal, tranquila. no, y yo tenía las dos caras de la moneda, ¿no? Mi mamá la más fresca, sí, usted ya puede tener hijos, todo bien. Y la otra, no, es que sí, yo soy la chica de los calendarios, mi abuela era el doble. Eh, Ella tenía un calendario en el que anotaba todo, anotó el día que me llegó el periodo, o sea, ya fue al calendario y puso primer periodo de Chantal o sea, en el calendario. Entonces, ese recuerdo para mí es muy bonito, o sea, no es un recuerdo, obviamente lo recuerdo con risa, Pues porque fue porque no chistoso, mames, o fue sea, bonito, ya obviamente. puedes quedar embarazada, ya puedes tener bebés. Y yo, ok, pero aparte de eso, después en la tarde, la pareja de mi mamá del momento me envió flores con una cartica súper hermosa que decía como este proceso de evolución que tienen las mujeres, como de niñas a mujeres, y bueno, todo fue muy bonito. Y la verdad, ese espacio me pareció que hace de ese recuerdo uno muy, muy, muy lindo, o sea, algo que yo llevo realmente en mi corazón, o sea, no es como ese recuerdo de pronto de, no, es que me llegó en el colegio y me manché y yo no sabía que era esto y qué vergüenza, o no, me manché aquí en casa, pero nadie me habló de qué era eso y qué pena, y es que estoy sangrando. Y eso que tengo que decir que en el colegio había demasiado tabú con respecto al periodo, y creo que aún, o sea, uno es de las que coge la toalla y es como, dame la toalla. En el Y colegio, ni siquiera lo llaman toalla. no, en el colegio le poníamos disque galleta. Ay, tienes una galleta que me prestes. Y se me hace ilógico porque Es un eh, proceso natural del cuerpo. total, y al final es sangre, amigos, ya. O sea, si no quieres saber de eso, entonces esquipea el video y vete, porque al final es algo normal del cuerpo natural de todos los seres, de las mujeres, como los hombres tendrán sus procesos, las mujeres tenemos este que es el periodo. Entonces, claro, esa imaginario de mi cuerpecito siendo un palillito y del periodo, la primera vez que tú me preparaste, que es como, no, tranquila, todo va a estar bien, que me enseñaste a poner la toalla, que yo empecé como con todo ese proceso, pues es como lo que más recuerdo de este
de este mundo del crecimiento, por así decirlo, de que son como los recuerdos que más se me vienen. Y, pues obviamente el tema del crecimiento del pelo, que uno ya no era, sino ya tenía pelo, entonces era como que incómodo, porque es esto, obviamente a uno le parece extraño, es raro, es diferente. Entonces sí, son como esas cosas las que tú me preguntas si son las primeras que se me vienen que como a se la te viene a la cabeza. Sí, cabeza. Claro, y aquí es natural que en mi caso, y yo cuento mi caso puntual, es a mí nunca me hablaron del periodo en la casa. total. Y posiblemente era porque era un tabú para las mamás. Ellas crecieron con ciertas, como con ciertas cosas y ciertos pensamientos que ellos no podían tocar ciertos temas porque eso era terrible. Entonces Claro. jamás en la vida me dijeron, "Oh, si te va a llegar el periodo, hay que ponerse una toalla de esta manera, hay que ponerse de la otra manera". Y tanto así que a mí una vez me llegó, como que yo, no sé, yo incluso no era tan consciente de que eso era sangre y manché de pronto un poquito los cucos, no sé qué, me puse papel y ya. Ya eso es cuando manché realmente fuerte, la que me enseñó a ponerme una toalla y me dijo que el periodo era mi prima. Imagínate. Entonces, a ese nivel, no había ese grado de confianza con la mamá de decir, oye mamá, es que me siento rara o va a pasar esto con mi cuerpo o no. Yo siento que igual son las herramientas que ellas en su momento tenían y pues no tenían más. Sin embargo, también ahí es donde está la elección Como de papá nosotros o como mamá. papás o mamás de decir voy a dar un salto y voy a hacer las cosas diferentes a como Me las ellas me enseñaron las a mí. enseñaron a mí. Entonces, yo siempre quise tener con Chanti una relación totalmente diferente a la que la que yo tuve con mi mamá. Y Ujú, no era que tuviera una relación mala con mi mamá, mi relación era buena, pero no era con la confianza, con el grado abierto de poder decir muchas cosas y tocar muchos temas que para ujú. ellas eran muy difíciles de hablar. Sí. Entonces yo decidí dar ese salto para que pudiéramos tener esta relación que tenemos hoy con Chanti. Y esta es una invitación para ustedes, papás, y es que definitivamente sí hablen de esos temas con naturalidad con sus hijos. O sea, de verdad que el hecho de que una niña sepa que le va a llegar en algún momento el periodo y que sangre y que se puede manchar sus panties, pero que todo está bien, que no pasa nada, que puede llevar sus panties en la maletica y no en cualquier cosita, sino ella ya sabe que no todo el mundo se lo tiene que ver, porque también eso es algo como muy sagrado. Es parte como de ese proceso también Total. de confianza, para Mm. que ellos también se sientan como está contando Shanti su experiencia, fue en la casa, maravilloso que fuese en la casa, Total. pero si lo hubiera pasado en el colegio ya estaba Preparado preparada para. para que lo viviera en el colegio. Ujú, Entonces es parte como de esto. Bueno, Chanti, y teniendo en cuenta que ya te llega el periodo, ujú, que empieza a cambiar tu cuerpo y a ujú. evolucionar, que ya te salen los vellos en las axilas, en la parte íntima, en las piernas, que eso Ay, es no. todo, ella, la niña de los Amigos, yo vellitos soy en las piernas. expuesta. ¿Qué expuesta? Sí, amigos, si una franquicia de depilación láser está escuchando este video, está viéndolo, está en algún, llámeme, lo necesito. Que me patrocine la depilación láser, por favor. Sí, amigos, soy demasiado Sí, peluda por parte de papá, no lo sé, sí, demasiado, o sea, y se hace. total. Entonces, claro, el hecho de ella crecer y empezar a cambiar pues el cuerpo, ver cambios en su cuerpo, ya que no era la misma niña flaquita, pero tampoco la niña voluptuosa o con curvas. Entonces, cuéntame cómo, pues ya nos cuentas cómo fue ese proceso, pero claro, vas creciendo y va cambiando el cuerpo, va cambiando tu forma de pensar, Sí, el relacionamiento con tus compañeros. sí. Cuéntame cómo fue, como esa partecita, cuéntanos cómo fue es ese salto, como ya de ir saliendo de esa niñez más hacia la adolescencia y qué temas hablaban en el colegio, de pronto ya como temas arraigándonos más a la parte ¿Sexual? de la sexualidad, o sea, de ese desarrollo, porque al final la sexualidad no es solo, o sea, la persona que escucha palabra sexualidad de pronto se va hacia el sexo, pero no vamos a hablar aún de ese tema, sino es como de esa transformación del cuerpo. Pues siento que obviamente es muy evidente el cambio físico que los niños tienen por la voz, las niñas pues por sus diferentes partes. em, pues es que es inevitable que no te toque el tema del sexo, porque claramente en ese momento en el que ellos, los niños, todos vamos creciendo, pues en el colegio se tiende, no, es que esa vieja está tan buena, y, uy, y uno empieza a escuchar, y uno, pero ¿qué significa esto? Ujú. Vuelvo y digo, yo nunca intenté adelantarme a mis etapas. Yo jugué con Barbies fácilmente hasta los 14 años y empecé a tener un cuerpo diferente
a mis 15. Sí. O sea, a mis 15 años fue como por primera vez que a Chantal le salió un poquito de cola y cogió piernita y ya, porque de aquí, amigos, sigo siendo la misma, plama. Entonces, como que ya se empieza a tocar temas que uno no escuchaba antes, ¿sí? Entonces, como todo este tema em, de es que me besé con tal o quiero besarme con tal, sí, como que uno empieza a cambiar el discurso, no es que me gusta tal niño, sí, como que todo se empieza a transformar y ya no es solo un tema de la emoción, sino también de cómo mi sistema reacciona a esa Como tu situación. cuerpo cambia. Entonces, bueno, recuerdo mucho que mi mamá hablaba abiertamente de sexo por toda la casa. Pero bueno, es que yo tengo mi sobrina mayor Sí, y ella es más grande que Chanti y yo en algún punto sí le hablaba a ella de estos temas porque me parecía importante. Quizás los papás no se los tocaban, yo de alguna manera se los tocaba y pues Chanti venía al lado de él. jalaba. Entonces como que no importa, era Total. chiquita, pero era Sí. importante que escuchara de estos temas. Entonces mi mamá hablaba mucho como de este tema. Obviamente en su momento yo era como, no, mamá, no me hables de esto, por favor. Qué pena. ¡Ah! O Era sea, todo un drama y total. las dos como que no estamos para de hablar de esto, entonces yo que no les van a hablar, si hay que Total. hablarlo. Y hay que saber que la educación sexual de los colegios es nula. O sea, yo me acuerdo mucho de un video que mostraban en mi colegio cuando hacían la campaña de educación sexual de un Adán y un Eva que tenían algo raro tras un arbusto. ¿Qué tenían? Posiblemente cocinando huevos, quién sabe, pero un arbusto, Adán y Eva, solo se les veía las cabezas. O sea, a mí eso no me parece una buena educación sexual, ni saber qué tipos de enfermedades existen, cómo se pone un condón, nunca. O sea, nunca hubo ese tipo de conversaciones que en casa sí habían. Que en casa era constante, no, es que esto funciona así. Y una frase que identificó a mi mamá y que aún la identifica, solo que ya no me la dice, pues porque Ya es más grande. ya soy más grande y ya he vivido otras cosas, pero Chanti, lo que tú sientes aquí, tú lo sientes allá abajo. Bueno, y yo era, está bien, sí Pero sí me señora. decía más porque yo le decía como, Chanti, hay unas cosquillitas que tú Ay, marica. sientes y vas a sentirlas allá abajo y es natural que las sientas, pero ojo con el tema, O me sea, puse roja y todo, pero es que es en serio, como de te lo verdad. decía, O sea, ¿cómo más se lo decía? total, pero entonces así fue como empezó todo este proceso de la conversación de la sexualidad. Entonces, obviamente, mi mamá me hablaba con total libertad, lo que tú sientes aquí, sientes allá abajo, tienes que tener mucho cuidado. Y aquí viene una parte muy importante que creo que es lo que a mí me llevó a no caer en querer experimentar y ya. Que mi mamá siempre me recalcó que mi cuerpo era algo demasiado sagrado. Que antes lo veíamos de pronto como no, es que tu cuerpo es el templo de Dios, no sé qué, que ahora yo lo veo, sí, es mi templo, sí, posiblemente de Dios también, porque Él me creó, pero es mi energía, mi espacio personal que yo decido proteger. Y que como yo decido proteger, yo decido también con quién estar y con quién no. En su momento era como es tu templo, cuídalo, protégelo. Entonces, realmente yo me encargué de no simplemente querer experimentar y ya, sino también experimentarlo con la persona correcta. Y es que creo que a mi mamá y a mí nos pasa algo muy similar, y es que, como ella lo contaba el episodio pasado, mi mamá soñaba mucho con ese príncipe azul, esa historia. Amigos, yo soy igual. O sea, yo sueño con mi príncipe azul y que yo lo voy a tener declarado. O sea, o si no es que ya lo tengo, porque tengo un príncipe azul, claro que sí, pero yo sueño con esa historia, yo sueño con la historia de la familia pues perfecta, en lo que cabe la palabra perfecta, no sé, la boda, la familia, yo me lo imagino así. Entonces, como yo imaginaba mi primera vez, o todas estas situaciones de besos y cosas, es como, wow, tienen que ser con una persona que yo diga, de verdad es valioso este momento. Porque, claro, no te miento, yo escuchaba a todas mis amigas, es que yo me besé con siete, es que yo me besé con no sé quién, y yo no me había besado con nadie. Y yo era como, ¿será que, obviamente, no te miento, a mí me llegó ¿será que soy normal? ¿Será que soy fea? O sea, Cuestionamientos yo sé que soy de bonita, chicas, adolescente. yo lo sé. Pero obviamente en su momento era como, uy, de verdad, ¿será que soy tan mala como para no haber dado ni siquiera un pico? Sí, como todas esas cosas. Pero pues obviamente ya di mi beso y no sé qué, pero no es como que yo lo haya dado a 20 personas, porque de verdad a mí no me interesaba tener
cantidad. A mí me interesa tener calidad, claro que sí. Ah, mentira. Pero fuera de chiste, fue como todo ese proceso Y tus que compañeritos, empezó. porque bueno, hay muchas conversaciones que salen aquí entre ellos, los adolescentes, Total. y es como que lo hablan allá, pero no tienen la confianza de venir a hablarlo con nosotros No. los papás. En este caso, Bueno, cuéntanos un poquito sobre siento que obviamente surge esta conversación de la pornografía, ¿no? Entonces, es que yo vi la revista que tenía mi papá, como que ¿sí? sí, O yo vi el video porque yo me entré a internet, uno escucha. Nuevamente, yo no tenía interés alguno de acelerarme a vivir. Sin embargo, la curiosidad mató al gato y evidentemente terminé mirando pornografía. El momento en el que sucedió es horrible. Cancelado total. Yo soy demasiado energética, como que me gusta mucho todo este tema de las energías y el momento en el que lo vi a mí me produjo náuseas, me dio, como que yo sentía que la persona no le estaba disfrutando, fue raro, o sea, yo sé de historias porque me las han contado a mí, de amigas que lo ven, les gusta, es como, bueno, puedo seguir viendo, chévere, o amigos igual, pero yo no puedo, o sea, yo de verdad, en el momento en que lo vi dije, ¿qué es esto tan feo? ¿Y por qué dicen que es lo más extremo y delicioso del mundo? Jamás, o sea, de verdad no le encontraba como el gusto a una situación que muchos hablaban, entonces, bueno, para mí era muy, muy fuerte escuchar a mis amigos, hombres más que todo, decir que habían perdido su virginidad muy chiquitos, es 14 años, 12 años, 13 años. Para mí eso es muy fuerte porque yo tenía ya 15, 16 y yo decía 15, 14 y yo decía, uy, duro, te ha tocado difícil. O sea, como que con precaución. Obviamente, los discursos de las chicas también eran como, no, y si se me ve o no se me ve, o si me veo linda en la foto, pero siento que era más como para buscar una constante cómo aprobación. agradarle al Entonces, otro. como yo le agrado al masculino, Ujú. sí, entonces si soy voluptuosa, le agrado al masculino, pero si me maquillo harto también, sí. Entonces, para mí también era como, uy, qué difícil, porque yo realmente vine a utilizar maquillaje a mis Grande, 16, o sí. sea, Cuando, después de los 15. después de mis 15 y eso, ya, y mis 15 fueron pandemia, entonces yo ni a casa no me maquillaba. Yo empecé a experimentar maquillaje finalizando pandemia, entonces yo me vengo a maquillar muy grande, entonces obviamente todo esto antes es como, uy, de verdad, yo no, no soy linda, no quepo en este tipo de O en el espacios. estereotipo que No estaban soy, no, diciendo ellos. total, yo no puedo gustarles a ellos porque no, de verdad no, pues no soy nada de lo que ellos dicen y que les gusta. Y yo era muy amiga en el colegio de muchos hombres. O sea, pues no es que yo fuera no, yo tenía mi grupo de chicas y éramos arriba, abajo, pero otras también nos llevábamos muy bien con muchos hombres. Y claro, ahí surgía la conversación, es que a mí me gusta esta y yo no sé qué, yo perdí mi virginidad así y esto se sintió así. Y uno era como, uy, duro. O sea, no sé, es complejo. A mí, esos temas, pues para mí eran como raros también, porque a pesar de que tú me los hablaras en casa, también eran como, ay, qué miedo perder la virginidad. Además, porque muchas chicas decían que les dolía, Eso te iba a preguntar, como, qué como decían ellos? ¿Qué que contaban? había dolido, que habían sangrado, entonces como, eso debe ser horrible. Entonces, así fue, o sea, así fue mi proceso de ir escuchando vivencias, de ir creciendo, de ir cambiando mi chip, mi pensamiento, Y en algún hasta, punto, Chanti, ellos hablaron o hablaban o tocaban el tema de la protección o algo así. no, No, cero. nunca, o sea, nunca fue como, uy, utilicé preservativo, los Today son espectacular, no, o sea, no, jamás, entonces obviamente era como, que yo sabía que era necesario, o sea, porque tú lo habías dicho en alguna conversación con mi prima, entonces, no, es que toca ponerse con todo, Gabriela, y no sé qué. Y yo estaba ahí, yo, sí, señora, está bien. Entonces ya empieza a surgir como todo este camino de crecimiento y yo me encuentro con los libros, con los libros de Wattpad. Usted que está escuchando mi adolescente y leyó los libros de allá, producción, hace así.
porque sí. Producción. Y la mamá por detrás, cuando después que empezó a leer los libros, Claro. le dio un estrés y decía, ¿cómo adapto esto a mi diálogo? Claro, no crean, para mí de mamá, que nunca tenía... Les voy a confesar, papás, usted que está viendo este video. Si usted ve una aplicación naranja con una W blanca en el celular de su hija o hijo, no es porno. O tal vez sí, pero lectura, es lectura, que es más, qué feo acabo de decir. Pero es un tipo de lectura erótica, ¿sí? Sí, 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 sí. Que obviamente habla explícitamente de diferentes historias de parejas, pero ya obviamente se vinculan no solo como sexo ya, sino es la historia ficticia de dos mafias, la italiana y la rusa, y se enamoran los contrincantes, y sí, es como todo un Toda mundo una novela. ficticio, novelesco, que yo encontré con mis amigas, porque realmente fue una amiga que le dijo otra vez, o sea, no, y este libro y el muchacho súper guapo, tienes que leerte el libro. Claro, yo inicié leyendo un libro y terminé leyendo después, Todo. fuera de chiste, unos 80 libros. Yo leí un montón de libros. Claro, cuando mi mamá se da cuenta de eso, mi mamá, ¿qué está haciendo mi hija? Que, o sea, amigos, yo no, de verdad, no soy extrema porque loca, extrema, no lo soy, pero yo creo que para ella eso fue, no, se me volvió rebelde. Está leyendo pornografía, se me enloqueció, se me descarriló la niña. Obviamente tuvimos Claro. una conversación como mi mamá, como, bueno, está bien que lo leas, pero recuerda que no todo es como lo pintan, no es así de maravilloso, de espectacular. Muchas veces el cuerpo femenino no funciona como lo muestran en el porno y en los libros, evidentemente. Y a mí me da mucha gracia porque mi tía por parte de papá, ella ya falleció, pero ella era una lectora innata de este tipo de contenido de libros. A ella le encantaba leer lecturas así. Y yo me acuerdo una vez yo me estaba quedando en la casa de ella, pero yo era muy chiquita y ella estaba leyendo en su tablet. Entonces yo le dije, tía, ¿qué estás leyendo? Y ella me dijo, no, pues no es para tu edad, pero cuando lo encuentres te va a encantar. Y ella me lo declaró, pero así, ¡guau! Y claro, obviamente yo encontré los libros y es lo que yo le he contado a mi mamá, como que a partir de estas lecturas me di cuenta de muchas relaciones que yo no estaba tampoco dispuesta a vivir, porque estos libros hablan de unas relaciones súper tóxicas, dañinas, violaciones, bueno, como temas que ya uno de Son verdad dice, más hey, heavy. hey. Entonces, como que esto no solo fue como, estoy leyendo porno, sino, uy, qué cosas de verdad yo no estoy dispuesta a vivir y como mujer no estoy dispuesta a ceder. Entonces ya también vino el discurso de mi mamá diciendo, cuando vaya a pasar una situación de esas, si tú no te sientes segura, no, es no. Y nadie te puede cambiar Esa la decisión. opinión, la decisión. Y puede pararse el cielo, pero no, era no. Entonces, obviamente, todo este proceso de también, uy, no sé, como saber en qué momento aprender a decir el no. Ese también era mi temor más grande en algún punto. Yo decía, ¿qué tal que yo me encuentre en una de estas tantas situaciones que he leído en mi vida y que yo no quiera hacerlo? O sea, que de verdad yo diga, no me siento lista, no sé cómo esa persona vaya a tomar mi no. Entonces, eso es a mí algo muy importante, que a uno no le enseñan a decir no. Lo que pasa es que esta sociedad nos enseña a todos a salirnos por los laditos. O sea, Sí, ¿a qué voy? El no no es como una opción, ¿sí? Entonces, como que nos acostumbraron a que todo hay que decir sí, o si definitivamente no queremos decir no, no somos capaces de decir no de frente, sí, sino es como que me voy mentimos. por este lado, ay, es que mañana te digo porque es que tengo que hacer una cosa con esto o con lo otro. Un ejemplo, el carro. Entonces me pidieron prestar el carro y yo no quiero prestar mi carro. Pues, ¿por qué no? Porque es mío, porque Ya, pues no porque quiero prestarlo. Pero no soy capaz de decir no de una, así la otra persona se incomode, se sí, moleste. Entonces yo empiezo, no, déjame lo reviso, porque es que mañana tengo que ir a hacer una vuelta y voy a hacer una, y empiezo a irme por las ramas, ¿cierto? más no digo. Pero no digo no. Entonces, eso era lo que yo le decía a Chanti y le ponía el ejemplo. Entonces, si tú definitivamente dices no es no y no pasa nada, la otra persona se puede molestar, se tendrá que volver a contentar, pero el no también es una respuesta. Y creo que este consejo cae mucho para todos en general, pero un poquito más para las mujeres, porque los hombres son muy fáciles de cualquier cosa. Ellos son como, ¡uy, qué divertido!
Y uno es como, hey, no, de verdad, no. O sea, y no, o sea, yo ya he entendido que no es no, y si no me siento cómoda es un no. En cambio, para los hombres, como que todo les fluye mucho. Una mujer tiene que construir el camino para llegar a Roma, entonces ustedes no pueden presionar al que el camino ya esté hecho en un dos por tres. No, y es importante porque definitivamente somos totalmente diferentes hormonalmente Total, hablando. total. Entonces, claro, las mujeres necesitamos de ciertas cosas, los hombres son diferentes, muy diferentes, entonces ellos se prenden con cualquier cosa, Total. las niñas no, entonces hay que tener todo un proceso Entonces, ahí creo que la conversación importante. llegaba mucho a mi mamá a eso, como, es que yo no quiero que sea del afán. Tú me decías mucho eso, como Sí, yo no quiero que cualquier persona llegue, venga, voy a decirlo como ya me lo decía, se lo meto, se lo saco y ya, chao, me fui, porque no es así. Entonces aquí nace la maravillosa idea de mi mamá de comprarme un vibrador. Claro que sí. Mi mamá, pues yo te voy a comprar un vibrador porque tú vas a experimentar primero lo que necesitas saber qué te gusta y qué no te gusta para que luego no cualquier hijo de madre venga y me le haga la vuelta y me la deje, no sé, en una situación fea, una sí, violación, claro, es algo que feo, son horrible. muchas cosas. Yo siento que más que la idea del vibrador, era lo que yo le decía a Chanti, era como conoce tu cuerpo. O sea, empieza a experimentar en ti qué te Uy, gusta, dónde te quieres, no sé, me gusta que me toquen acá y me gusta porque se siente rico, pero resulta que no me gusta que me toquen acá porque me da mal genio. No sé, lo estoy hablando muy, muy sutilmente. yo tengo que confesar que ese tipo de exploración es muy difícil. Claro, Y yo no sé, tú como mujer, que a ti te tocó muy complejo, porque es que tú me lo viniste hablando que a mis 15 16 años que claro. llegó listo, puedo, pero a ti nadie te lo habló, o sea, a ti te tocó después de que tuviste a tu hija, bueno, marica, en verdad, yo cuando tuve a mi hija disfruté o es que me gusta que me toquen acá o no, porque realmente ya en la posición en la que yo dije, bueno, voy a explorar mi cuerpo, no. Igual no le compré al final el vibrador, porque ya, ay, mamá, Total, no, ¿qué me vas a comprar eso? pero luego, total, pero luego ella ya hay sus ideas raras y locas. Ay, pero han servido, Han han servido. han servido sus ideas raras y locas. Pero lo que voy es que como este como mundo de, bueno, De explora, explorar. uy, no, Es difícil. a mí me pareció, Chicos, es difícil. creo que esta el micrófono lo supo, ¿no? Ya, No, no es pero si súper. yo hablo rapidísimo así de mi infancia y realmente es que estos temas no se tocaban. O sea, esto era pecado. Se los juro, en mi casa todo era pecado, todo, 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 todo. O sea, me iba a condenar en el infierno si tenía mi primera relación con alguien y pasó, yo dije, me voy a condenar en el infierno, ¿sí? Y no disfruté mi primera relación quizás por eso mismo, porque como era toda la escondida, porque no se podía decir, porque, y creo que a muchas personas que me están escuchando hoy les pasó, o sea, era como, tanto a niños como a niñas, como venga rápido y pruebo qué es esto y a ver qué pasó, pero no con esa disfrute, con esa naturalidad de verdad de explorar el cuerpo, de sentirse amado, de Total. sentirse respetado. No, entonces era como el afán y ya, Ay, no, y yo eso es lo horrible. que yo voy, o sea, se me fue la voz y todo. Vuelven. Eso es lo que yo voy, como que en ese momento en que tú me abriste la puerta de la exploración, para mí fue y que exploro. O sea, de verdad, o sea, a pesar de que yo ya hubiera leído Claro. y tuviera mucha información teórica, y qué hago? Y es raro, o sea, es como, no, Sí, no es tan fácil. no, y por mucho tiempo omití esa parte. Dije, como, nada, después, sí, después, yo sé que me va a fluir. No, eso no, es muy difícil. A menos de que uno de verdad sí disponga a saber, bueno, pero, uy, sí, uy, no, no, uy, sí se siente chévere, o no sé, y eso es súper importante, creo, porque mucha gente al final cree que el hecho de estar con alguien es aceptar lo que la otra persona quiera hacer, Y no. y no, y no para nada, o sea, de verdad, siento que no tiene nada que ver. Es que definitivamente ahí es cuando ya nos conocemos y exploramos lo que nos gusta y lo que no, es llegar a acuerdos con nuestra pareja y saber hasta qué punto vamos a llegar y hasta qué punto no. Y dejar claro es que aquí hay límites y son no negociables y hay cosas que definitivamente no, ¿sí? O hay cosas que van fluyendo y podemos llegar a, oye, no, mira, me gusta más aquí, tócame aquí, o háblame Más aquí, suave, dime, pues sí. no sé, son muchas cosas, pero eso solo se da cuando realmente nos conocemos. Entonces,
es difícil, obviamente en un adolescente, mi mamá Total. está loca, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo lo Pero aún hago? peor cuando los papás ni siquiera les tocamos estos temas a los hijos. Y entonces ellos con la naturalidad van y lo exploran es porque el amigo le dijo, el del colegio, que puede saber menos o igual que él, o le da el consejo el de al lado o el de al lado, pero jamás una persona adulta. Y era algo que yo le decía mucho a Chanti, vienes a mí porque soy la adulta, porque soy la que ya ha pasado todo un proceso para decirte realmente qué estaría bien y qué no. Y no tengo la verdad absoluta de nada, porque son experiencias totalmente diferentes. Tu experiencia de pronto no es igual a la mía, pero nos podemos parecer en algo, ¿sí? Entonces era esa invitación que yo le hacía todo el tiempo a Chanti, le decía, amor, tus amigas te van a hablar lo que ellas han podido experimentar y Total, lo que no saben. total. Tú puedes llegar a mí y decirme con total naturalidad, mamá, me pasa esto, quiero saber esto, ¿cómo crees que vaya a suceder? Entonces, si yo no me sé la respuesta porque no me la sé todas, pues lo buscamos un especialista que nos pueda decir qué debemos hacer o hacia dónde debemos dirigir el camino, lo que sea. Entonces, realmente es como que en serio nos abramos a la confianza. Esto es un tema de confianza y es un tema de decir, voy a hacer mi camino diferente y el camino de mis hijos diferente al que hicieron conmigo. Porque si yo hubiese crecido y mi mente no hubiese querido darle la vuelta al pensamiento, pues simplemente hubiera actuado tal cual como actuaron conmigo. Me Y quedo sin esta la relación con información. Chanti hubiera sido cero y posiblemente ella estaría viviendo otra cosa totalmente diferente o repitiendo historias, como se los dije en el episodio pasado, que mi mamá decía, no quiero que repitas la historia, pero nunca me dijo cuál historia no quería que repitiera. Hoy en día de adulta lo sé, pero en ese momento si ella me lo hubiera confiado, me lo hubiera dicho, las cosas hubieran sido posiblemente diferentes. Entonces, a eso es a lo que yo voy siempre con Chanti, siempre como amor, como las no vamos a repetir y estamos cortando lazos generacionales de nuestros ancestros, bueno, muchas cosas que no vamos a repetir, pues, ¿qué hay que hacer? Hablarlo, porque ella no es adivina, ella no va a saber lo que yo no quiero que ella repita, pero también es brindarle la confianza para que ella se acerque y me diga, mamá, estoy en este momento de mi vida donde quiero experimentar esto o me está pasando esto con mi cuerpo y no tengo explicación, ¿me puedes apoyar? Ujú. Entonces creo que hacia allá fue siempre como Sí, esta conversación de las dos y todas esas herramientas que sí, buscábamos para que ella pudiera encontrar la forma adecuada. Incluso ella me preguntaba para darle respuestas a sus amiguitas. total, Y eso siempre. fue algo muy bonito, porque al final las niñas entraron a confiar en mí y era como, ¿cómo se ve la necesidad de que un papá esté abierto a estos Mm, temas? Porque las niñas no tenían la apertura de confiar en sus mamás o en sus papás no. y venían a un tercero, en este Que caso, a pues, mí, y yo a les decía, Chanti, tranquilas, vamos a hablar con mi mamá, que y más hablaban todo conmigo. bien. Y entonces eso fue, y todas las que me están escuchando saben que así fue. O sea, y qué bonito que confíen en mí, claro, para mí es muy valioso esto. Sin embargo, es también ver del otro lado de la moneda cuántos papás no son capaces de abrir su corazón o tener una disposición diferente para que sus hijos lleguen a tocar estos temas. Y porque los hijos tienen que buscar a otras personas ajenas a eso tan bonito, de ese núcleo cercano familiar De la privacidad también. para encontrar personas por fuera. Claro, dieron conmigo y súper bien porque soy una mamá de un adolescente, porque puedo hablar estos temas con conocimiento, si no me sé el tema lo investigo, busco con mis amigos que son especialistas en muchos temas y damos todo el recorrido. Pero al final los papás como que no se abren a esto. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, siento que tienes demasiada razón. Y más porque nosotros lo vivimos mucho. O sea, como que esto que dices de que los terceros buscaban ayuda. Y pues al final es que yo no me la sabía tampoco. O Ujú. sea, y entonces yo era como, pues vamos a acudir a la que se sabe. Pues lo que yo decía, como la que lo sabe todo, que eres tú. Bueno, y ya yéndonos a un poquito más, después de todo este proceso que Chanti vivió, obviamente conocer su cuerpo, explorarse, Ujú. cuéntanos, Chanti, ¿cómo fue tu primera vez? Uf, Si quieres contarnos claramente. duro. Expuesta en cámara. Em, Pues eso lo pregunto más, es porque creo que a muchos adolescentes les va a servir el esta saber la información, perspectiva, tanto de claro, los papás desde de una mamá y también. desde un adolescente. Bueno, como mi mamá decía, lo que se sentía aquí se sentía allá. Llegó un momento en el que, bueno, algo que es demasiado importante y que se me ha saltado como mencionarlo, es que desde que a mí me llegó el periodo,
nosotras empezamos a hacer uso de una aplicación que se llama Flow. Entonces es como el Club, que mucha gente lo conoce, nosotras no utilizamos esa, sino utilizamos Flow, que es una aplicación que te ayuda a registrar tus días de menstruación, cuándo te llegó, cuándo no, y para así tener como un historial de todo tu proceso de ovulación y hormonal y bueno, muchas cosas que para mí fue muy importante que mi mamá me lo mostrara porque así me di cuenta que mi proceso es regular, que me llega tantos días, que va a llegar ese día, entonces también me permitía estar preparada. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, yo realmente solo en mi vida he tenido la experiencia de estar con una persona, con dos personas así en ese sentido. Y, y pues con mi expareja, que fue con la primera persona con la que perdí pues mi virginidad, eh, ¿ve? Uy, llegó, llegó, llegó la vaquita. Para Ah, escuchar la historia, ya no se quiere ujú. perder la historia. Entonces, en ese momento, obviamente, yo pienso, con mi pareja hablamos, con mi expareja, decimos, listo, yo estoy listo, tú estás lista, yo digo, sí, yo estoy lista. ¿Y qué pasa? Que yo siempre he requerido la aprobación de mi mamá. Es algo en lo que estamos trabajando. Bueno, yo siempre he buscado que mi mamá esté de acuerdo con lo que yo hago, lo cual es muy complejo porque hay momentos en los que no siempre ella me puede dar respuesta y yo requiero la respuesta. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, cuando entré a la universidad, iba muy tarde y yo odio llegar tarde a cualquier lado. Entonces iba muy tarde, ya era necesario pedir el Uber porque no iba a llegar el bus. Entonces yo le escribí a mi mamá y yo digo, mami, ¿será que pido el Uber? Es que voy muy tarde. Y mi mamá no me respondía y cada vez se hacía más tarde y yo en verdad no tomé la decisión porque necesitaba el que mi mamá me dijera, sí, pide el Uber. Evidentemente ella no me respondía a tiempo, yo pedí el Uber, me subí en el Uber y cuando llevan el Uber mi mamá me dijo, si eso vuelve a pasar, toma la decisión que creas correcta, o sea, de verdad toma la decisión tranquila, no va a pasar nada. Entonces, claro, ustedes se imaginarán, yo dije, listo, ya estoy lista para tener mi primera vez, pero tengo que necesito la aprobación de mi mamá. Entonces, yo estaba con mi expareja y me dijo, yo le dije, oye, esto tenemos que hablar con mi mamá, porque yo todo lo tengo que hablar con mi mamá. O sea, amigos, yo todo lo hablo con mi mamá, de verdad, o sea, todo. Y entonces en ese momento él se entró a bañar en esa casa donde vivíamos, yo me acerco a mi mamá, yo claro, yo entro con la aplicación, ¿no? La aplicación que les digo, porque la aplicación también informa tus días fértiles, ¿no? Entonces los días que eres mucho más fértil, los días que no. Entonces, claro, yo entré así con la aplicación, uy, te estás enterrando un tenedor. Yo entré con la aplicación en la mano, entonces yo tenía el celular en la mano y yo me le siento a mi mamá y le digo, mamá, eh, ya estoy lista. Y mi mamá, y yo le mostré la aplicación, ¿no? Entonces yo, mamá, ya estoy lista. Y le muestro la aplicación. Y mi mamá hace una cara. O sea, ella puede que diga, claro, yo estoy intentando cambiar los métodos, la raíz, bueno, pero mi mamá se queda así. Y abre los ojos Pues la verdad no sé qué cara habrá hecho, pero yo me sorprendí. y se pone así roja como se puso ahorita, así, se puso roja y me mira. Ay, déjame ver, ¿de verdad? Y yo, sí, Miren, yo creo que a mí me pasó lo de intensamente, cuando la total. mamá empieza y todo por allá era alerta, alerta, speech, ¿y qué hacen? Literal, me pasó así. Pero Por fuera era, ah, no, no pasa nada, ok, todo está bien. Pero claro, mi cerebro por dentro decía, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo manejo la me situación? sigue, Por o más de que sea, yo le haya dicho, tranquila, me lo y puedes ven a mí quitar, cuando ven ya a mí. estés lista. Claro, Claro, entonces todo un reto. le digo, ya estoy lista, y ella dice, ok. Y cuando son tus días más fértiles, sí, ah, ok. Pero con preservativo, no sé qué, recuerda que una enfermedad de transmisión sexual, un bebé, bueno, tuvimos la conversación, no, listo, todo bien. Entonces, aquí viene la historia, que todos van a saber la verdad, porque no todos saben la verdad de esta historia.
y vengo a abrirme aquí frente a las cámaras y a la gente que cree la historia supuesta. Estábamos a punto de graduarnos, ya estábamos a puertas de cerrar mi año escolar en general, mi vida escolar. Y yo con mi expareja tuvimos nuestro encuentro, nuestra primera vez en uno de estos momentos, como 3, 4 días antes de graduarnos. Entonces todo pasó ahí, sucedió, la verdad, algo muy sano, muy tierno, como que yo de verdad en el tema sexual soy muy delicada. Y por lo que creo en tantas energías, bueno, por toda nuestra creencia energética, para mí el encontrarse de manera sexual no es solo algo pasional, sino estás involucrando tus energías y las energías de esa persona a tu cuerpo. Entonces, la persona con la que te estás acostando, si ya tuvo relaciones anteriormente, tú estás permitiendo que todas esas energías entren a tu cuerpo y generen un arbolito. Y yo lo pongo así. Yo no sé ustedes, pero yo deseo un arbolito Sano. sano y de una rama sola y potente. No deseo un arbolito con muchas ramas, con mucho enredijo, con muchos frutos, no. Y eso sucede cuando de pronto nos acostamos con muchas personas. Que tú lo hagas no significa que esté mal, yo te lo respeto totalmente y de verdad no tengo problema alguno. Yo antes te digo, listo, pero cuídate, por favor, o sea, ten cuidado, sé consciente. Pero Chantal y Beth Perea Díaz, no. Dije mi nombre completo. Ella no, ella no, ella no es capaz, y no porque no sea capaz, sino que a ella no le parece correcto. A mí no me parece, y creo que a ti tampoco. No. Eso fue lo que ella me enseñó a mí, eso es lo que yo deseo acoger y lo que yo hoy digo, no, no estoy de acuerdo con la persona con la que estoy, debe ser única y especial para mí y para él. Entonces así fue. Regresando después de esta reflexión, tuve mi primera vez a los días de la graduación, no sé qué, nosotros bien, no, nos cuidamos, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, yo no se lo dije a mi mamá, porque yo dije, no, ya me da vergüenza, ya le dije que estaba preparada, ella me dijo que podía hacerlo, yo ya lo hice en el momento en el que lo podía hacer, más pues yo no fui mami, sí, no. El caso es que, bueno, no fue doloroso, no sangré, o sea, nada de los estigmas que yo tenía de De tus todas mis amigas. amigas, no, nunca fue real. Yo no sé si de pronto fue muy amoroso el encuentro, como muy especial, Fue de o sea, carrera, no de fue verdad, sí, amar. de verdad como que lo llevo en mi corazón ese encuentro porque al final marcó igual lo que era para mí todo este tema que había visto por mucho tiempo y que por fin lo experimenté. A los días es la graduación, me gradúo, todo chévere, jaja, y me hacen una celebración el día de la graduación y noto que ese día mi expareja está hablando con el papá, entonces están como... Luego el papá de mi expareja llama a mi mamá y le dice, y empiezan a hablar. Claro, yo los veo hablar y yo, pero esta gente que está hablando y yo por allá en una esquina con mis amigos y yo, pero ¿de qué hablan? No sé qué, bla, bla, bla. Pues amigos, lo que pasaba es que mi expareja le dijo al papá que ya se sentía listo para tener su relación. Obviamente también no sé cómo habrá sido esa conversación porque entre hombres también También, existen ese tipo claro. de conversaciones. Y él le dijo, no, es que no sé qué, bla, 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 y que queremos que sea esta noche, no sé qué. Claro, el papá de él dice como, uy, ok, está bien, no sé qué, y llama a mi mamá. Y yo no entendía nada, porque no entendía por qué la llamaba. ¿Qué te dijo? Porque yo Bueno, ahí entonces no, yo quiero contar la historia y es que efectivamente ellos también tuvieron su conversación, no sé cómo haya sido, y lo que me llaman y me cuentan y me dice el papá de él, me dice, oye Vivi, es que quiero hacerte una pregunta y pues no sé tú qué piensas, qué opinas. Resulta que ellos ya están listos para tener su primera vez. Y yo, pues roja, y yo, ok, yo sí, sí, está bien. Y quiero hacerle una sorpresa. Ah, bueno. y entonces la expareja de Chanti le quiere hacer una sorpresa a, a Chanti, pues en su casa. Entonces él le cuenta al papá y el papá dice, no, pues qué incómodo que sea en la casa Sí. donde pues él vive con la mamá y el esposo de la mamá. Entonces me llama a mí y me dice, Vivi, mira, es que estamos hablando con él, con mi hijo, y me está diciendo que desea
pues que hoy le tiene una sorpresa a Chanti, que ellos ya se hablaron, que ellos están preparados. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que yo preferiría buscarles un espacio donde ellos puedan estar solos, juntos, y no, pues de pronto con la mamá o el papá al lado, pues no es como la misma ¿Comodidad? comodidad, sí, lo que hemos venido hablando, o sea, Ujú, que no era del afán, no era de como de la escondida, sino como que todos sabíamos, pero la idea era que era fuera muy tranquilo para ellos. ujú, Entonces, él me dice, ¿tú qué piensas? Y le dije, no es lo que yo piense, espérame, yo llamo a Chanti porque es que esto es una decisión de ella. O ujú. sea, si ella está de acuerdo, no está de acuerdo, si quiere que sea en su casa o en la casa, bueno, lo que sea. Entonces, Entonces, Chanti viene no, a la no, 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 no. conversación. Entonces mi mamá desde lejos me hace. Y yo, Yo, señora, es que lo que pasa es que él me dice que tú, y empieza a contar todo y yo no, no sé, pues para mí estaría bien de pronto no interrumpirlos a ellos, ¿no? Al final se terminó decidiendo hacerlo en un hotel. o sea, en un Airbnb les arrendaron. Entonces así fue, se acabó la fiesta, nadie sabía, porque obviamente mi mamá, eso sí, guardaba mucha, bueno, siento que es muy importante, que muchas veces los adultos, papás, no guardan privacidad con lo que los hijos les cuentan y tienden a contárselos a sus parejas o a terceros o a la mejor amiga. Y siento que no está bien porque si yo confío algo en mi mamá es para que de verdad mi mamá lo guarde como si yo fuera una amiga de ella y no se lo vaya y divulgue a toda la gente porque es algo privado mío. ¿Y Claro, no crees que es justo si al final sí? claro. Entonces, papás, sí, yo sé que ustedes a veces buscan consejos de sus amigos o algo así porque ya no saben qué más hacer, pero muchas veces no cuenten todo lo que sus hijos les cuentan, porque muchas veces esas terceras personas son imprudentes y Y sus dañan hijos esa se dan confianza. cuenta que ustedes contaron esa privacidad y la confianza, pa, se empieza a romper. Entonces, claro, para mí, que mi mamá guardara la discreción, aparte porque nuevamente nuestra familia es cero abierta mentalmente. Y que cuando estén escuchando esto, la mayoría les va a dar un yello y van a Mi mamá, opinar y miren, yo van a les quiero decir. contar. No, y no solo, bueno, la abuela no es el problema, la abuela ya no está, la abuela Pero en su momento, mi mamá, yo le tocaba temas a hace. Chanti de sexualidad y ya, no, Diana, no le hables a la niña, no, que no, y yo, ay, mami, venga, no, a mí no me hable de esos temas, de verdad, Qué pena, no, no, no. Y se pero era ponía todo el roja. mismo tabú con el que ella creció. Y lo que les digo, muchos de aquí familiares que están escuchando esto posiblemente juzguen todo lo que hemos vivido hasta ahora, pero cierra el pico, que a nosotras nos funcionó. Entonces, continuando con la historia, nosotros salimos al hotel, cenamos, no sé qué, salimos al hotel, llegamos al hotel y ¿qué creen? No pasó absolutamente nada en el hotel. No pasó nada. A mí me dio rinitis, sufro de rinitis, entonces realmente había frío, no había, no sé, yo siento que también el hecho de planear tanto algo pues muchas veces no sucede como uno desearía que sucediera, porque como que todo el mundo ya sabía, yo sentía demasiada presión por todo el mundo, yo decía, todo el mundo piensa que en este momento yo estoy consumando la maravillosidad de la existencia y no, no pasó, en verdad no hice absolutamente nada, nos acostamos a dormir, al otro día nos levantamos, fuimos a desayunar y ya, y todo el mundo pensó que ese día yo había perdido mi virginidad, pero no, así no perdí mi virginidad y Y esto no lo sabía yo. No, eso no lo sabía mi mamá. Tengo que confesarles que se lo confesé hace poco tiempo, que nos sentamos así, como cuando uno se sienta a echar chisme y yo, mamá, es que te tengo que confesar algo. Claro, mi mamá, china marica. ¿Por qué no me dijo? Y ya, y yo, pues mamá, ¿qué hago? No, y ¿saben qué es lo peor? Que eso el otro día, mi amor, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? O sea, como todo tranqui. No me quería hablar nada, la más, sí, mami, tranquilo, sí, todo. Pues claro, porque yo también En el afán de saber de que eso todo de que estuviera ella bien. estuviera tranquila, que se hubiera sentido amada, querida, respetada, bueno, todo. Y yo me imagino que por el lado de él, también el papá tuvo que haberle preguntado lo Sí, la mismo, mamá, todo, o sea, sí. todos al final. Entonces, y nosotros todos como preocupados y yo, no hice nada. Y yo, ok, pero nunca no lo Ella hicieron, obviamente. entendió ahora con los tiempos que porque yo no le dije Ajá, nada. total. Entonces, bueno, aquí vienen varias cosas importantes y es que siempre en esos espacios que yo tuve después con mi expareja me cuidé. Yo creo que ahora sí podemos traer el tema bien importante que es el tema de la planificación, que no lo tocamos en el episodio anterior porque queríamos Tocarlo en este. hacerlo en este.
y es el tema de la planificación. Recuerden que existen muchos métodos de planificación actualmente y yo empecé a planificar con preservativo y aparte con la aplicación. La aplicación también nos permite planificar de tal manera en la que nos dice cómo el cuerpo ovula, cuál es el momento más fértil, el momento en el que es indicado tener relaciones sexuales, cuál momento no. Pero obviamente siempre me estuve cuidando como con este proceso. Cuando yo terminé con mi expareja, pues realmente ya lo que les decía, yo no soy una mujer de la vida alegre. A mí no me gusta estar aquí y estar allá. Uno, por todo lo que les conté energéticamente y dos, porque de verdad, pues también me da un poquito aún de pena mostrar mi cuerpo a cualquier persona. O sea, no es un proceso fácil mostrar tu cuerpo físico y tu alma. Y para mí aún es un proceso complejo. Entonces realmente no hice cosas extremas, no soy extrema, no me funciona ese tipo de mecanismos, hasta que en este momento pues tengo a mi pareja actual, a mi novio, y decidimos empezar a planificar con preservativo, aplicación y aparte con pastillas. Que nos recomendó el médico. Sí, porque obviamente tuvimos este tipo de decisiones, no hay que tomarlas a la ligera, tampoco como listo, voy a empezar a planificar con esto y ya, sino realmente acercarse a su médico de cabecera, en nuestro caso es nuestro médico bioenergético, que es excelente, publicidad política no pagada, pero es que ese señor es lo mejor. En Eh, todo, o sea, de verdad, sí, es muy top. es Mira, tiene a demasiado. Chanti súper bien de salud. Hasta donde sabe. Otra historia que contaremos más adelante, pero se los voy a mencionar aquí un poquito lo que son los métodos de planificación. Está la T de cobre o de bronce, Sí, le dicen que es un dispositivo de estos materiales que se introduce en el cuerpo y ayuda a que obviamente no quedes embarazada. Sin embargo, el doctor bioenergético nos decía que este tipo de elementos que son de un material externo al cuerpo genera un bloqueo energético muy pesado. Como es bioenergético, evidentemente él nos habla de ay, no, energías, de chakras, de bueno, toda esta situación el que equilibrio del nosotros cuerpo. creemos y obviamente vivenciamos en nuestro diario vivir. Entonces, la T de cobre, descartada. El Yadel, que es este aparato que meten aquí en el brazo, es un aparato que bota hormonas sin medida, es una carga hormonal demasiado fuerte, entonces el doctor tampoco lo recomendaba O sea, porque no sabía cómo el cuerpo no podía está regular. diseñado para cada cuerpo, sino bota cierta cantidad de hormonas. A unos cuerpos les funciona porque posiblemente es compatible con esos Sí, cuerpos, pero para otros no. Entonces, como que el- no es que no bota las hormonas o la cantidad de hormonas que requiere tu no organismo, la suministra, sino sino esa la loca. y el doctor dijo, no estoy de acuerdo con esa. Hablamos de una inyección, pero el doctor dijo, pues te va a doler. No, y Y aparte yo no recomiendo la inyección. Yo planifiqué después de tener a Chanti muchos años con inyección. Todos los meses sagrados me ponía la inyección por si lo iba a y, volver a pasar. y me va a volver a pasar, literal. Y ahí es donde, pues vuelvo a lo que decíamos la vez pasada y es tomar decisiones correctas. O sea, ya no me volvió a pasar porque ya tenía el conocimiento, ya me pasó, pues ¿por qué permitir que siga y siga Total, pasando? Si puedo ya tener herramientas que me permitan no volver a quedar en sí. embarazo. Entonces, definitivamente la inyección no. Yo después de que dejé de planificar con la inyección, después de como 15 años, 10 años, Uy, sí, harto. el ginecólogo me decía que es muy peligroso por la cantidad de hormonas que hay dentro del cuerpo. Entonces, son tantas hormonas a las que le ha metido a mi cuerpo que pueden generarse otras enfermedades. Entonces, yo le decía a Chanti, no, inyección no. Y entonces el doctor nos dijo pastillas. Siento que las pastillas no es un método 100% efectivo, porque él sí nos dijo, ningún método es 100% efectivo. Conozco amigas, familiares mías que la té de cobre, que el Yadel, igual. Ujú. Tuvieron su bebé, quedaron embarazadas. Entonces yo le decía al doctor, no, es que mi objetivo no es dejar de utilizar preservativo. Mi objetivo es utilizar preservativo, pero Adicional. añadirle algo a mi protección, pues por todas las situaciones. Entonces él dijo, no, yo creo que las pastillas es la mejor opción y actualmente llevo 15 días tomándolas. Bueno, ¿por qué no la hemos comenzado antes? No, Porque uno, yo no quería que Chanti tomara hormonas, o sea, carga no quería hormonal. que llenara su cuerpo de hormonas, estábamos buscando otros métodos que vienen de Alemania y bueno, otras cosas. Sí, Sin pero embargo, como que al final dijimos, pues por ahora, por ahora como que no, dijimos, sí. dejémoslo Y ahí. entonces en este momento, bueno, eso quiero hacer algo muy, quiero, sí, se me traen los cables. Pero quiero dejar algo aquí súper claro. El método planificación es un método que evidentemente afecta directamente a la mujer. Entonces, como usted, pareja hombre que está escuchando esto,
uno sea mucho más comprensivo con su pareja, Empático. sea mucho más empático, porque usted no sabe los efectos que este tipo de dispositivos cargan. Yo soy sensible, pero estas pastillas me han hecho llorar, abrir lo que no se imaginan. He llorado más que cualquier año en mi vida que he llorado. Yo creo que este mes, aparte es abril, entonces emocional hasta el final. Pero este tipo de pastillas generan dolores de cabeza, sensibilidad, cambios de humor muy rápidos, pueden generar trombosis, bueno, pueden generar Tienes muchas muchas. situaciones, contraindicaciones bastante, bastante importantes. Entonces, hoy le diga a usted, querido novio de su pareja o lo que sea mucho más empático, sea comprensivo, entienda que si su pareja está pasando por esta carga hormonal o por este tipo de procedimientos, también ella está pasando por algo emocional y está aceptando meter ese tipo de Pues organismos hormonas a externos su cuerpo. a su cuerpo para que obviamente puedan tener una relación sexual cuidada, sana, comprensiva, comunicativa y que deberían pagarlo los dos, que ella no debería pagarlo. Entonces, si tú, mujer que estás viendo esto, estás pagando tu planificación, no, hazlo pagar a él también, claro que sí. Claro, no, no, no. Y algo importante aquí es que cuando ustedes vayan a decidir con qué método de planificación se quieren ir, consulten a un experto. Hay Sí, muchos, bueno, si no pueden ir de pronto al ginecólogo directamente, a Profamilia, hay muchos familia, sí. centros que te dan esa asesoría sin costo y te puede llevar a tomar la La mejor decisión transición. para tu Ah, cuerpo. bueno, porque también hay gente que planifica cortándose Ah, bueno, que operándose, esa es sí, válida, digo, pero esa pero ya es de cada quien. Pero lo que voy es como piensa mucho antes de actuar, porque este tipo de decisiones te pueden evitar consecuencias complejas en el futuro. Y no solo hablo de un bebé, porque el bebé tiene solución. Hablo de una enfermedad de transmisión sexual que de verdad te pueda costar la vida. Entonces es mejor ser un poquito más conscientes, saber que sí se invierte un dinero, pero se invierte bien invertido, ujú. tanto con el condón como con lo que vayas a planificar extra. Entonces, sí, esa es mi historia de cómo perdí mi virginidad y cómo controlo todo este tema de la sexualidad desde que evidentemente se convirtió en un tema abierto con mi mamá y pues con mi pareja actual y ya. Bueno, consejo para los adolescentes y yo un consejo para los papás para cerrar este episodio, Uy, Chan. creo que ya di un consejo bastante amplio con respecto a Ujú. planificar. Siento que lo primero es la planificación, lo segundo es la comunicación. ¿Comunicación con quién? Con mi mamá o mi papá o mi adulto de confianza para no caer en los errores o estigmas de la sociedad, como lo son la pornografía. La pornografía es un espacio imaginario de lo que es supuestamente tener una relación sexual, pero muchas veces no muestran la verdad. El tener relaciones es un mundo totalmente diferente a lo que muestran, tal vez en los videos y demás. Y lo mismo, lo que dicen los libros, no todo es así de maravilloso y perfecto. Entonces hay que tener un proceso también de conversación con nuestra pareja. El saber también hablar con la persona con la que estoy conviviendo sexualmente, el saber qué me gusta, qué le gusta, el comunicarnos constantemente para no caer de pronto en el abuso, en una violación, bueno, como todas estas situaciones que pueden suceder. Y creo que por último puedo decir que estamos prestas a escuchar a cualquier adolescente que necesita ayuda, que requiera ayuda, que esté pasando por alguna situación de, de duda con qué planificar. Sin embargo, ya les dijimos, es mejor ir con un especialista. Sin embargo, si usted quiere perder su virginidad o ya la perdió y no sabe cómo decirle a sus papás, claramente estamos aquí prestas para escuchar, para dar un consejo y espero que mi historia le haya ayudado en algo. Gracias, Shanti. Igual estos consejos que da Shanti, que siento que no solamente caen a los adolescentes, sino también a mujeres más en edad más adulta, ¿sí? Porque es tener la responsabilidad de nuestra sexualidad, ¿no? Total, En todos va. los aspectos. Eso siento que es muy Y de mi importante. parte, para los papás, simplemente que se den la oportunidad de tener una visión más abierta a lo que es la sexualidad, para que sus hijos realmente puedan confiar en ustedes, para que definitivamente ustedes den ese salto que yo les decía que en algún momento yo di para que yo tenga esta relación con Chanti y ella me hubiese podido contar todo este proceso. Mm. Entonces, mi invitación es a que cada uno de ustedes dé ese paso, dé ese salto. Permita hablar con naturalidad de estos temas, sin tabúes, sin pena. Y si se puso rojo, póngase rojo, pero ya después siga, Sí, que me total. pasó a mí muchas veces, se les quiero confesar, me puse roja, pero lo Seguí. superé y seguí.
Y lo mismo ustedes, chicos, confíen en sus papás. O sea, créanme que no hay mejor persona en el mundo que le pueda dar un consejo sabio que las personas que realmente nos aman. Entonces, no busquen a cualquier persona, sino busquen a las personas que les pueden dar ese mejor consejo. Ambas caras de la moneda estén prestas a ser escuchadas, Ujú. hablar y a ser escuchadas, como ambas partes, tanto papás como mamás, como hijos y hijas, estén prestas a escuchar a sus padres en esos consejos porque pueden ser muy sabios y ustedes papás también estén prestos a escuchar a sus hijos, porque muchas veces juzgamos antes de escuchar y no sabemos tal vez qué duda tendrá de trasfondo en su mundo chiquito o en Sí, su mundo todo, grande como total. adulto. Entonces, gracias por escuchar este lindo podcast estamos revelando muchas cosas, ya nos estamos exponiendo frente a la cámara, ya no hay vuelta atrás, amigos, ya nada que hacer. En verdad, me alegra mucho que estén aquí, que se hayan quedado hasta el final de este maravilloso video o de este maravilloso audio. Me alegra que nos estén escuchando y que estén viendo cada 15 días nuestros podcasts, porque estamos subiendo cada 15 días. Entonces, no se pierdan del que viene, porque las También cosas va a que se estar vienen bomba. están buenas. Gracias por estar aquí. Síganos en nuestras redes sociales, recuerden, en Spotify, en YouTube, en TikTok, TikTok, en en Instagram, Instagram. en todas las Denos redes mucho sociales, amor, comenten, realmente nos sirven mucho sus comentarios porque porque de verdad nos guían en saber en qué contenido quieren ver, sus preguntas nos ayudan a realmente saber qué les podemos contar, qué les podemos mostrar de nuestro diario, de nuestro día a día. Aquí estamos obviamente prestas a escucharlos a ustedes, a leerlos y a saber de qué opinan de Madre al Desnudo. Entonces hoy, nos vemos en un próximo capítulo. Despídete. Hasta pronto. chao, Chao. chao.